transmitidas por las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta oportunidad nos acompaña Claudia Pérez, ella es antofagastina y el año pasado estrenó, ella es realizadora y productora ejecutiva de la película Artax, película que se estrenó el año pasado en septiembre y que precisamente de eso vamos a hablar hoy, principalmente del trasfondo que tiene este film. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es una película de corte familiar, pero lo novedoso que uno de sus protagonistas tiene síndrome de Asperger, ¿ya? Algo que no se ha abordado en las películas nacionales. No, sí, es una película familiar que aborda la temática de un niño con síndrome de Asperger, una historia de superación, de amor, el amor de una madre por su hijo, una mujer que se queda de un minuto a otro llena de problemas económicos, con un aras gigante de caballos de carrera y con su hijo en este buscar de cómo orientarlo, cómo hacerlo parte del entorno, a sociabilizar y todo eso. Entonces aparece este caballo que le había regalado el padre y ahí empieza toda una aventura entre el niño, el caballo, la madre. Aparece un preparador de caballos que les ayuda a cambiar la vida, a mejorar su situación económica. Es una película muy linda, muy resiliente. ¿Cómo fue el proceso creativo de la cinta? ¿Cómo nace la idea de crear esta historia? La película nace de la idea de contar una historia que fuera transversal, que la gente pudiera ir al cine y sentir que también le pasa a ellos, quizás. Era una película honesta, genuina desde lo más valórico. También la idea es parte porque queríamos que fueran padres e hijos al cine y también por la inclusión. Hay cosas importantes, o sea, todo el mundo acá en Chile habla de la inclusión, hablamos de ayudarnos, pero o sea, nunca hacemos mucho más tampoco. Entonces la idea era generar un punto de encuentro, el cine siempre une a las familias y esa fue como la primera intención de la película. Después fue creciendo esta cosa de la situación de los niños con Asperger, pero en principio esa fue la idea, hablar de la inclusión, de la resiliencia, de la superación. ¿Cómo nace la idea de escribir este guión? Porque tengo entendido que tú empezaste a escribir esto, ¿no? Y después Sí, te comunicaste con un director para que pudiese dirigir la película. O sea, la película pasó por varias manos, Ya. como pasa muchas veces con los guiones. Y finalmente la trabajamos con Diego Corsini, director argentino, guionista también, que hizo un trabajo fantástico conmigo, porque uno escribe la idea, puede hacer un argumento. Yo no soy guionista, entonces conté una historia en particular y ¿O un dije, diario de hagamos, vida, se podría decir? como diario de vida de... A lo mejor personal o quizá... Sí, claro, tenía mucho de personal, un poco autobiográfica, efectivamente, pero la idea era poder dar una vuelta más larga, era poder transformarla en una historia más universal, no tan local ni tan personal. Así que a partir de ahí, Diego, estuvimos un par de entrevistas, yo fui a ver el estreno de su película Mendoza para ver la mano del director y sin duda, claro, tenía toda la sensibilidad que yo andaba buscando para poder dirigir. ¿Qué se quiso transmitir con esta película? ¿Y qué se pudo recibir de parte de la crítica, de quienes vieron la película? ¿Se consiguió el objetivo que estaba...? ¿Sabes qué? Yo te diría que sí. Fíjate que sí, el objetivo, por lo menos, quienes son parte de Artax desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la producción y desde la dirección y guión, incluyendo el público y los críticos de cine, yo creo que la película es una película que logró el objetivo. Es una película filmada con el más alto estándar de calidad que existía en ese minuto en Chile. Con una cámara especial, tengo entendido, ¿no? Sí, con una Sony F54, ¿Ya? que era la única cámara que está en Chile. De hecho, ahora creo que anda en Colombia, en Brasil. Esa cámara no le sé. da como un tinte distinto a la... Sí, la cámara tiene un tratamiento de color distinto. Ya. Y se graba en 4K, además. Entonces la película queda en resolución 2K y la amplitud del margen de la resolución de color es mayor a la hora de hacer la postproducción. Entonces, sí, estamos conformes porque efectivamente la película, como te decía, de factura está impecable, tiene un elenco que es sumamente fuerte, tiene harto sustento en términos de contenido
si bien se desenmarca de las películas nacionales en términos de que no habla ni de política, ni de problemáticas sociales, sí abordamos las problemáticas indoor de una mujer como yo, como otra, que tiene un hijo con una capacidad diferente o una discapacidad o simplemente es distinto. O sea, ¿para qué lo vamos a poner ahí con un nombre? Y la crítica valoró mucho la fotografía de la película, el elenco, que era sin duda un elenco potente, y todos juntos ahí. Bueno, estuvimos en Palestina estrenándola hace poco también, a pesar de que la comunidad palestina tiene otras costumbres, la religión es un entorno distinto, viven de otra manera, las mujeres se emocionaron muchísimo. Entonces, finalmente, lo que queríamos hacer, que era poder transmitir la emoción, poder transmitir esta cosa como que sí se puede, que sí los problemas sí tienen solución, que es una película que te lleva a salir reconfortada de la sala. Tú sales de la sala y dices, chuta, no es tan terrible, o sea, lo que me pasa a mí no es tan distinto a lo que le pasa a ella, lo puedo superar, lo puedo lograr. Ese era el mensaje de la película. Si bien es una película comercial, pero el ser comercial se da simplemente porque es una película transversal, que esto que pasó aquí puede pasar en China, en Indonesia, por eso es que en Palestina tiene esa repercusión, por eso que en Alemania también, y precisamente quien lleva la representación de la película en venta es CAF, que es una empresa suiza. Ya, perfecto. A pesar del elenco donde hay reconocidos actores chilenos, y en este caso Celeste, que es argentina, ¿fue difícil, me imagino, hacer el casting para poder dar con los actores precisos para poder representar esta historia? ¿Sabes qué? El casting lo tenía en mi cabeza. Ya. Celeste... ¿Dibujó de alguna manera el personaje? Celeste fue la última. Celeste, porque en principio era otra, pero la otra no podía, estaba haciendo Gilda. Estaba haciendo Gilda. Entonces, Celeste llegó como mágicamente y cayó como anillo al dedo. Su dulzura... Por algo pasan las cosas. Dicen. Exacto, su dulzura, su carisma, es una tremenda actriz. Ya había estado trabajando con Gonzalo. Gonzalo es de fácil trato, fácil trabajar con él, es un encanto. Los demás son muy buenos amigos míos todos, entonces creo que es un elenco macizo. Me imagino que no dudaron en participar en esta historia. No, ninguno, no, estaban felices. Felices, Lucho Ñeco también, que pese a estar como en la punta de la línea en términos de película, también no tuvo ningún problema. Mercedes Morán, que también es una tremenda actriz. No, fue todo fácil, todo se dio fácil. ¿Hay parte de tu vida en esta historia? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Cuéntanos un poquito de eso. Esta es la parte que más me aburre de la... No, me encanta, no, voy. Lo que pasa es que le he contado tanto y voy a hacer un libro aparte de la película. No, mira, lo que pasa es que hace muchos años, mi hijo nació con un problema de salud, ¿ya? Tuvo un problema de salud bastante serio. Yo tenía 25 años, mi hijo nació súper bien, hasta los 5 meses que no sabíamos lo que tenía, y resulta que yo me vine a Antofagasta, y acá me entero que el José es inmunodeprimido, que hay muchos niños inmunodeprimidos, pero particularmente el José venía con una inmunosupresión muy, muy, muy baja a nivel de vías respiratorias y todo. Entonces estuvo ahí entre lo bueno y lo malo muchos años, entre que se moría, lo salvábamos, se volvía a morir, lo salvábamos, y económicamente a mí me golpeó mucho, o sea, económicamente a mí, a mi familia, lo pasé mal. Yo siempre cuento esto como algo que finalmente me enorgullece y lo volvería a hacer de nuevo. Terminé vendiendo dulces en la playa, hacíamos cosas en Lomas Coloradas, que es el lugar donde viven mis papás. Hacía eventos, creé hasta un comité allegado en esa época, me acuerdo, claramente, porque mi mamá trabajaba en la municipalidad y fue ministro de fe de esta cosa que hicimos. Y yo vendía dulces, alfajores y todo, porque en verdad era una situación bastante límite, yo no podía sostenerlo, era una enfermedad de muchos años, después empezó con los inmunoestimulantes, después yo me fui a Santiago, el José empezó a sentirse mejor, lo dieron de alta, le hicieron los últimos exámenes, siguió tomando inmunoestimulante un tiempo. Y mira, tuvimos mucha suerte. Yo creo que es mucho amor también, porque no sé, me saqué la mugre por tratar de sacarlo adelante. Y esto, claro, es una especie de catarsis, el tema de la película, efectivamente.
pero no contado desde la pena, sino que es contado desde la esperanza, de la experiencia. O sea, si tuviera que repetirlo otra vez, y lo haría de nuevo. Si tuviera que vender de nuevo lo que sea en cualquier lugar, también lo haría. Una cuota de inspiración ahí, ¿no? Sí, obvio. ¿Cachai? Entonces yo siento que hay cosas que en el país no se hablan y no se cuentan. La gente acá siempre tiene una cosa como entre vergüenza por decir en qué trabaja exactamente, o porque resulta que el que está al lado, no sé, pues es ejecutivo de alguna empresa de seguro, entonces para no sentirse menos, hay como una competencia eterna en Chile por quién se ve mejor, o quién tiene más, o quién se ve un poquito más clase alta. Entonces yo el otro postulado, yo siento que el emprendedor, emprende para salvar vidas en el caso de su familia, o emprende por sí mismo para lograr sus sueños, o cualquier persona, da lo mismo. Yo creo que el trabajo dignifica un montón, y yo crecí con eso un montón. Y de sin querer la vida me trajo por los caminos más increíbles y terminé haciendo películas. Esta es mi tercera película. Claro, y sin duda historias como esta, como te marcaron a ti también de alguna manera, también se reflejan en otras familias de nuestro país, ¿no? Sí, historias como la de Artax, me refiero. Claro, porque todos pasan por lo mismo. Si al final de cuentas la condición social no tiene relación con las cosas, las luchas personales. Las batallas personales las brinda cada uno dentro de su familia de forma muy personal. Y cada uno toma los recursos que tiene y hace con ellos lo que mejor puede hacer. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo tenía a la mano un horno semi-industrial, mis manos, y me quedaban las cosas ricas. Y créeme que no fue fácil ir a la calle y hacer la pega. Pero esa situación es una de las miles de personas que hacen exactamente lo mismo. A diario, que tú las ves en la calle, o las ves en la playa, o ponen un puesto de churro. O la super ejecutiva que se va a su trabajo, pero resulta que en su casa tiene un hijo postrado. Claro. O se le murió un hijo. O sea, las situaciones son iguales, las condiciones sociales son las que cambian. Pero las personas somos las mismas. ¿Y consideras que el cine debe ser reflexivo, principalmente en estos temas que sí. A veces son... O sea, yo creo que creo que el cine debe ir hacia lo reflexivo. O sea, siempre lo he dicho. O sea, el cine, a pesar de ser un medio que es bastante elitista en Chile, no es como que uno se despierta, dice, y voy a hacer una película. No, en Chile es muy difícil hacer cine. Pero sí el cine debería como misión de base del origen, ser un cine que va hacia lo reflexivo. Sí siento que también se ha afirmado mucho el cine en el trasfondo político, en las historias más trascendentes de nuestra historia, las historias de vida de personajes que marcaron la historia, que generalmente es social político. Siempre son basados en hechos reales, cuando es como el cine que el chileno a lo mejor está buscando, ¿no? Claro, lo que pasa es que es más difícil hacer fantasía, es más difícil, es más caro. ¿Y por qué falta ahí? ¿Falta creatividad quizás? Yo creo que hay buenos trabajadores... Para hacer cine creativo, me refiero. O sea, yo creo de más alto, de más de ficción, dices tú, y no basado en... sí, ciencia ficción. O sea, yo creo que hay cabezas, hay buenas plumas, hay gente que escribe precioso. Yo he tenido la suerte de conocer a guionistas que son fantásticos, y me encantaría volver a trabajar con ellos, pero lo que falta aquí es apoyo del gobierno. Lo que falta acá es que los cines y las distribuidoras y las exhibidoras tengan más espacio para el cine chileno y no nos saquen Viste que las películas se estrenan los jueves, y de jueves a domingo se hace un análisis de cuánto tiempo te van a tener en cartelera, y si tú te acoges a un cierto fondo y tienes 10 copias, quizás puedes quedarte 2 semanas más porque el gobierno te subvenciona, pero si tú vas con 60 copias no tienes ni una posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes estar 7 días en cartelera, y en 7 días no va nadie a verte. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan las películas gringas y te sacan de cartelera, que fue lo que me pasó a mí. Y no solo a mí, a todos les pasa lo mismo. Por eso nadie se entera que existen las películas, porque es como estar a punto de parir, pero tú sabes que tu hijo va a estar conectado al ventilador mecánico. Así son las películas en Chile. Y es tremendamente triste, porque todo el equipo de gente que hace cine, que son, no sé, hasta 90 personas que están ahí trabajando en 40 días de rodaje,
es de un rigor y de una calidad, y los actores, hay todo un trabajo importante, sumamente importante. Hay talento, hay compromiso, Exacto. falta el apoyo. Falta apoyo del gobierno, o sea, yo creo que del gobierno falta apoyo de las distribuidoras, de las exhibidoras. Hay distribuidoras que hacen lo que pueden, pero los exhibidores finalmente mandan. Bueno, también falta apoyo de inversión privada. Artax se hizo con apoyo 100% de privado, pero yo creo que sí, pues le falta mucho apoyo, falta mucho apoyo. ¿Cómo ha sido la recepción en otros países? Tú me hablabas recién. Mira, estuvimos en Argentina, en el Festival de Bahía, y nos dieron una mención especial por abordar el tema de la inclusión, y porque precisamente por esto de la que tenía el tema del Asperger, invitaron a una fundación Asperger de la localidad donde era el festival, y la gente quedó fascinada. Lloraban, fue mucha gente, se llenó la sala. Entonces nosotros no íbamos a concurso, pero nos hicieron una mención especial. Después estuvimos en el Palestinian Film Festival y estuvo lleno. De hecho, la película se quedó en cartelera ya, y no sé cuánto tiempo ya llevará en cartelera, pero imagínate que yo fui hace un mes a Palestina y volví y sé que todavía estaba en el cine. Buenísimo. Entonces, ahora volvemos a Palestina por otras cosas, pero se estrena en Argentina, en todos los cines en abril, precisamente por esta vuelta que ha dado, por el tema del Asperger, por el tema de la inclusión, de la temática distinta, y creo que ha sido una película que empezó de menos y ha ido increciendo en el tiempo. Perfecto. Si bien tú proyectas esta temática en tu película, ¿crees tú que falta hablar más de estos temas en nuestro país, en la sociedad en general? Sí, desde luego, porque es que en Chile hay varias cosas de las que no se habla porque no le conviene a mucha gente, en verdad, hablar cosas. Entonces, los temas que tienen que ver con la discapacidad, con no sé, tenemos la Teletón, que es como la gran industria de la discapacidad en el país, y todo el mundo se une por la causa. Hay tantas otras que no tienen ese apoyo, esa ayuda. Entonces yo creo que hay tantas familias que sin recursos, que no tienen qué hacer. Por ejemplo, la equinoterapia, que es uno de los temas que habla la película, la relación del niño con el caballo. Hay lugares que no tienen acceso, hay gente que no lo conoce. Los niños efectivamente se relacionan de una forma distinta con el animal, hay una situación química que se produce en los cuerpos, el caballo camina de la misma forma que caminamos nosotros. Entonces, cuando tú subes un niño con Asperger al lomo del caballo, la sensación de caminar es real. Y la sensación de integración al mundo y los pies en la tierra como con conciencia es cierta, la siente. Sí, pues yo he visto varios casos en niños que han trabajado con caballitos, y se nota en su cara, su rostro, cómo disfrutan en ese momento. Es fascinante. Es increíble, sí. Sí, es fascinante. Entonces, si pudiéramos hacer más, si no cuesta tanto, si en verdad el tema es poder hablar, que las instituciones hagan más cosas que hacer una carta gigante para un año donde el 40% se hace y el resto queda para el año que sigue porque no alcanzó. Yo creo que falta más concretar que tanto realizar proyectos para realizarlos en 5 años. Es como que falta concreción en los problemas más reales que existen hoy día. Artax era un caballo de carrera. Sí. ¿Y fue difícil trabajar con él durante el rodaje? Artax es un caballo bien manso. Tuvimos suerte con el casting. Es un caballo manso, es un caballo precioso, se portó increíble. Hizo todo lo que tenía que hacer, en verdad. O sea, cambiamos de caballo para ciertas escenas, porque era muy complejo, porque los caballos de carrera son caballos atletas, son caballos de alta competencia, entonces no podíamos hacer todo lo que queríamos con Artax. Entonces lo cambiamos en algunas escenas, pero en sí, hoy día Artax ya no corre, está felizmente pastando en un campo en Melipilla. Esperando por la otra película. Esperando la otra película, exacto, y es precioso, sí. Y Bruno, que es Joaquín Flores, que es el niño que está en la película, tuvo una relación increíble con él. Gonzalo, todos en verdad se llevaron súper bien con el caballo, y fue una película que tuvo todo fluyó y todo funcionó en esa película, todo.
Me imagino que una película que ayudó a crear un diálogo entre las familias, ¿no? Que aporta a lo que hablábamos recién, ¿no? A crear estos Sí, espacios de diálogo, de crea conversación un sobre diálogo. temáticas importantes como esta. Exacto, de hecho cuando hemos presentado la película en otros lugares, la presentamos en la Universidad de Belén, en distintos lugares, siempre posterior hay como una charla, uno siempre habla un poco del cine y qué sé yo, pero acá nos ha tocado que hemos hablado de la película. Hemos hablado de la situación de otros padres, de cómo nosotros lo vemos, de cómo nos informamos. Se genera una conversación bien entretenida entre padres, hijos, realizadores, productores, los que hemos estado, digamos, en festivales. Y después de esto se acercaron familia a hablar Sí, contigo y a preguntarte, oye, sí. ¿cómo se puede lograr esto? Sí, de hecho, sabes que nunca me voy a olvidar que estábamos en Palestina, en el cine de la ciudad de Ramallah, no, en Nablus, y estábamos viendo la película y después en la conversación posterior se levantó la mano una chica que trabajaba con niños en equinoterapia, pero no tenían caballos. Y al segundo después levantó la mano un caballero y le regaló 3 caballos. Oh, Entonces qué uno maravilla. dice, chuta, no es tan difícil, ¿te das cuenta? No, O sea, si sí. tú ponís la situación ahí y la gente está y lo ve, y bueno, después ellos quedaron conectados, se dieron los teléfonos. Entonces tú decís, claro, para generar cambio hay que ser más concreto. Sí. Hay que ser más concreto. Uno No, de repente claro. va al cine y dice, oh, ya, a mí me pasa lo mismo, yo voy a hacer este cambio. Porque en el fondo son radiografías a distintas idiosincrasias, sociedades, personas, y se logra. No solo una película que ayuda a crear reflexión en la sociedad, sino que también, como dices tú, a crear acciones de Exacto. parte del apoyo que necesitamos, ¿no? Exacto. Para Ser estos más temas. concreto. Ser más concreto, sí. Tú trabajas en Santiago, pero viniste a Antofagasta a presentar esta película para conmemorar el 18 de febrero, el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Sí, bueno, yo llegué a Antofagasta porque como soy de acá, vine porque está mi familia, vine a ver a mis familiares, a disfrutar de los alfajores de pica, Sí. que soy fanática. Entonces, De mango, sobre todo. sí, el mango es una cosa maravillosa. Entonces, bueno, al terminar el pesquero, a comerme la leche con mango, vine a todas esas cosas que no hacía hace tiempo. Y una de las cosas que tenía que hacer era efectivamente ver la posibilidad de exhibir la película acá. Y así buscando por teléfono llegué a la gente de la fundación Yo Soy Autista, Ujú. ¿sí? Así. Yo Soy Autismo, así Ya. se llama. Y ahí los conocí, les gustó, les mandé el tráiler y ahí quedaron fascinados. Así que ahora están como en la previa de la organización para conmemorar el Día Internacional del Autismo con la película acá en Antofagasta. Bueno, se va a desarrollar una serie de actividades también donde va a poder participar la familia y ser parte también de esta historia. Claro, quieren hacer una previa, quieren hacer que sea como una fiesta en el fondo y que la película se pase dentro de esta fiesta y que sea, no sé, pues, donde vaya mucha gente, puedan compartir la experiencia de verla. Es una muy bonita película, tiene una linda música además. Sí, y bueno, y la música obviamente la trabajaron en conjunto los productores. Sí, ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, Tweety González, el cuarto soda, como le dicen, Ujú, el ujú. productor musical de Gustavo Cerati, hizo la música de la película. Perfecto. Y Loli Molina es quien canta las 2 canciones principales de la película. Ya. Entonces Loli escribió las canciones con el guión en mano. Y ahí nacieron las dos canciones principales de la película, que son pedidas. Después de ver la película te mandan mensajes en Instagram, que cómo se llama la canción, de dónde la pueden bajar. Así que tarea pendiente subirla a Spotify. ¿Hay otra producción ahí Sí, que se esté trabajando? ¿Si nos puede adelantar algo muy breve? Política es un caso policial Ya. muy conocido. No te puedo decir cómo se llama porque me pegan pero estoy empezando a trabajar en un caso policial Perfecto. muy bullado que tiene hace muchos años. Así que estoy empezando en ese proyecto. Estoy haciendo un programa de viaje para un canal internacional y haciendo cosas para canales del cable y canales locales en Santiago. Perfecto. Claudia, te agradezco por compartir con nosotros esta experiencia que tuviste, contarnos a nosotros esa experiencia y sobre todo esta historia que obviamente me imagino que va a calar hondo en muchas familias que yo creo que de verdad lo necesitan. No, gracias por la invitación, me encanta estar acá, así que muchas gracias a ti también. Así. Y eso, amigos, nos encontramos en otra oportunidad por las pantallas de Antofagasta Televisión en una próxima oportunidad. Gracias.